ya seguimos 8:09. Alejandro Martínez está conectado vía telemática con nosotros. Él es el presidente de Expo Flores. Alejandro, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y que le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, Andrea, Fabricio. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos en esta mañana. A ver, desde el sábado están en vigencia estas medidas arancelarias dispuestas por la administración del presidente Donald Trump. ¿Qué pasa con el sector de las flores? En atención a que, entiendo, corrígame si estoy equivocado, las flores estaban pagando un 6% de aranceles y ahora corresponderá pagar 16% de aranceles. Es decir, hay un aumento significativo para este sector, Alejandro. Sí, a ver, las medidas del presidente Trump y del gobierno del presidente Trump son unas medidas de sobretasas arancelarias, ¿no? Es decir, esto quiere decir que de los aranceles vigentes hasta antes haya sido 6.8, por ejemplo, en el caso de las flores, o 0, por ejemplo, en el caso de Flores de Colombia, se sube el 10% porque los dos tienen esta tarifa mínima de sobretasa del 10%. Esto pasa al mundo entero, ¿no? En algunos casos, algunos países van a tener un incremento mayor, 23, 34 y hasta 43 en uno de estos de la lista. Entonces, obviamente son temas que hay que entenderlos más allá de simplemente la aplicación sobre arancelaria. Sí, la segunda parte del decreto justamente habla de esta acción que podrá tomar o que deberá tomar el gobierno americano conforme los países vayan accionando o reaccionando a esta medida. Entonces, entendiendo eso, esto tiene una modalidad y tiene una sola finalidad y es el negociar de manera muy abrupta, muy rápida, muy salvaje, te diría yo, un acuerdo arancelario, ¿no? Él hablaba desde su campaña, ¿no es cierto?, esta idea de la reciprocidad, del 1 a 1. Y entiendo que la ley, para facultarle al gobierno americano la capacidad de negociar esta parte arancelaria con los países, sale esta semana. Entonces, hay que entender esta parte, ¿no? El gobierno americano no tiene la facultad legal de poner aranceles o de fijar aranceles, sí de imponer una tasa sobre arancelaria como la que acaba de hacer y de desmontarla. Entonces, ahora el Congreso americano le va a dar la facultad para negociar justamente factores arancelarios y pararancelarios con todos los países que obviamente quieran y estén dispuestos a hacerlos. En el caso del Ecuador, obviamente, al día siguiente de haber impuesto esta sobretasa, que fue el día jueves, ya se envió la carta de la intención de negociar, porque claro, esto ya lo veníamos trabajando desde hace tiempo atrás con el gobierno, porque era una realidad que iba a suceder. Entonces, hay que estar preparados. En el caso nuestro, creo que es una buena oportunidad, si sabemos aprovecharla, obviamente, de no solo bajar la sobretasa, que eso sí se va a desmontar eventualmente, sino bajar nuestro arancel real a 0. ¿Qué hacer mientras duran, digamos, estas negociaciones, mientras se abre o se da apertura para que se entablen conversaciones respecto a aquello? ¿Y qué hacer específicamente en el sector florícola, en donde, claro, ahora mismo el consumidor, por ejemplo, estadounidense, tiene que pagar un 10% de arancel por el producto, por la flor colombiana, por ejemplo, y el 17% por la flor ecuatoriana? ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Qué otros, digamos, soluciones se podría encontrar? A ver, ese 10% lo va a asumir en algunos casos el exportador, en otros casos del importador y en otros casos del consumidor. No creo que esté establecido a quién va a asumirlo. Pero esto, nuevamente, si es que esto nosotros pensamos que esto va a ser una medida de meses, estamos equivocados. Esto es una medida de días o tal vez semanas. Entonces hay que apurarse, porque esto está pasando al 100% del mundo, lo que quiere decir que el 100% del mundo se va a mover. Va a estar bien interesante esta semana en Washington la cantidad de gente que va a mover fichas y va a estar tratando e intentando llegar a ciertos acuerdos rápidos y otros acuerdos que probablemente tomen un poco más de tiempo, pero va a ser muy interesante, va a ser muy intenso. Hay países que han reaccionado inmediatamente. El caso de Israel, que cogió y liberó sus aranceles a 0 con Estados Unidos a hora y 40, creo que se emitió el decreto. Y otros países que más bien han reaccionado con la intención de entrar en una especie de guerra arancelaria
que bueno, eso ya es decisión de cada país, cada uno tiene que ver cuáles son sus mejores opciones alternativas frente a una situación como la actual. En el caso nuestro, yo creo que la parte interesante es que esa buena relación que existe entre el gobierno americano y el gobierno ecuatoriano ahora hay que aprovecharla, es un buen momento para seguir este diálogo. Y como te digo, no es solamente buscar este beneficio para las exportaciones ecuatorianas, sino también para las importaciones de productos americanos al Ecuador. Materias primas, por ejemplo, es importantísimo para el Ecuador y algunos bienes de capital y de consumo para el usuario ecuatoriano también. Entonces, hay muchos intereses y muchas cosas interesantes que pueden salir de esto, pero hay que moverse. O sea, esto hay que hacerlo rápido. En el caso del Ecuador lo hemos hecho bastante rápido, lo cual es muy bueno. Aplaudible, sin duda, porque esto no se puede quedar quieto y no podemos resistir como economía ni de exportación ni de consumo allá, esto extendido así, ¿no? A unos 3-4 meses. ¿Creen ustedes que pueda cambiar el panorama de aquí al Día de la Madre, que entiendo hay un porcentaje, usted me corregirá, del 11% de la facturación en el sector para el Día de la Madre? Sí, a ver, lastimosamente para el Día de la Madre, Ecuador y Colombia no tendrán suficiente flor. El clima nos ha jugado un factor importante negativo esta vez, como no fue en Valentín, que nos jugó a favor. Entonces va a haber falta de flor, sin duda. Eso no es que sea una buena o una mala noticia. Lo que me atrevo a decir es que los precios no necesariamente van a ser malos. Sí, tal vez los volúmenes no van a ser los que queremos, van a ser, digamos que un 8 o 9% menos, pero en general no creo que va a tener un impacto tan fuerte este tema arancelario en estas próximas 3 semanas. Hay que aprovechar nuevamente el tiempo, esto es lo importante. Si nosotros dejamos pasar el tiempo y nos quedamos viendo a ver qué pasa, pues no pasará nada, ¿no? Y hay que aprovechar la buena relación que tiene el gobierno americano con el ecuatoriano. Para mí eso es lo más importante ahorita, ese diálogo desde el día miércoles que ya veníamos dialogando con la embajada y con algunas otras agencias de Estados Unidos, pues los escenarios que se habían planteado no están mal, están más bien muy bien significados, lo cual nos ayuda mucho a poder entrar a negociar, entrar a saber qué ofrecer y qué querer. Oiga, Alejandro, usted decía en una de sus exposiciones anteriores en esta entrevista que se buscaría bajar a cero. ¿Cómo lograrlo? Es decir, ¿de qué dependerá lograr llegar a ese ideal de bajar a cero? A ver, los Estados Unidos marca todo este rumbo, toda esta estrategia de sobretasas basado en lo que ellos llaman reciprocidad, ¿no? Entonces, en el caso de Ecuador, ellos marcan que la reciprocidad promedio es 12%, pero obviamente le marcan al 10% de sobretasa, no al 12%. ¿Eso qué significa? Eso significa que entre temas arancelarios y temas pararancelarios, ¿sí? Ecuador tiene más o menos un espacio del 10% de valor de transacción, que es casi, si no estoy equivocado, 7-1, es decir, nosotros exportamos 7 veces más de lo que ellos nos importan a nosotros, 7-1 respecto a eso. Eso quiere decir que nosotros tenemos un espacio muy amplio, muy grande para negociar. No así, por ejemplo, Colombia, que tiene un acuerdo comercial, que ellos, más bien, los pararancelarios pesan muchísimo más sobre este valor. No con esto quiero decir que qué bueno que no tuvimos acuerdo comercial, al contrario, si hubiésemos tenido un acuerdo comercial probablemente estuviésemos sin temas tan serios como el 10%, pero bueno, ya eso es la realidad que tenemos, ¿no? Esa parte me llama la atención y sí quisiera que nos explique, porque esto lo he escuchado desde la semana anterior, que una de las consecuencias de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo el sector productivo, tiene que ver con la ausencia de un acuerdo comercial. Yo le recordaba a la audiencia la semana pasada que Ecuador se sentó inicialmente en la mesa de negociaciones en 2004, de manera conjunta con Perú y con Colombia, con Estados Unidos. Yo incluso le contaba a la audiencia que tuve la oportunidad de cubrir la inauguración de esos diálogos en Cartagena de Indias, en el centro de convenciones, ¿no? El presidente era Lucio Gutiérrez en el caso del ecuatoriano, Álvaro Uribe en el caso de Colombia. Finalmente en 2006 Ecuador se levantó de la mesa de
negociaciones en el gobierno del presidente Palacio y no se volvió a sentar. Ya el resto ya es historia. Nunca más volvimos a hablar de un tratado comercial. Pero los otros países sí lo lograron. Perú y Colombia tienen acuerdo comercial, tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero también les lanzan una imposición arancelaria del 10%. Chile tiene un tratado comercial con Estados Unidos y también le lanzan esa imposición arancelaria del 10%. ¿Cómo se entiende esto? Porque también a los que tienen tratado de libre comercio hay una afectación sobre su producción, Alejandro. Claro, se refiere a afectación del comercio, ¿no? La reciprocidad. O sea, tú hablas de aranceles, el arancel es una parte importante, no es mínima, no es la más grande tampoco en la parte de comercio, pero en comercio hay muchísimas cosas. Por ejemplo, los temas pararancelarios, por ejemplo, los temas ambientales, por ejemplo, los temas, por ejemplo, de circulación de capitales, por ejemplo, de devaluación de moneda. Es decir, hay tantos factores en el comercio, ¿no es cierto? Esa reciprocidad puede significar muchísimas cosas. Yo te digo que más bien lo que tenemos que concentrarnos es saber cuál es ese 12% que Ecuador le impone a Estados Unidos. Ya lo tenemos muy claro y muy identificado. Y te digo, una de las buenas cosas es el dólar. El dólar no es una afectación, sin duda, lo cual juega mucho a nuestro favor en este caso, ¿sí? Pero hay medidas, por ejemplo, las medidas técnicas. Eso es una medida súper fuerte que tiene el Ecuador frente al mundo, y Estados Unidos es uno de ellos. Hay temas arancelarios, como por ejemplo, a ciertas frutas, te digo ejemplos, manzanas, no me acuerdo, peras, o sea, algunas de esas otras cosas que son de temporalidad, ¿no? Que al Ecuador le va a servir. O sea, manzanas es siempre bueno aquí, peras también siempre es bueno aquí. No está en la temporada de cosecha ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces nos juega bastante bien. Y así, hay una serie de otros factores, no necesariamente solo arancelarios. Como te digo, en el caso de Ecuador, casi todo va a ser para arancelario, lo cual es bueno. Es decir, le da un buen inicio al Ecuador para poder tratarlo. En el caso de Colombia, por ejemplo, va a ser bien difícil, porque el tema de la devaluación del peso es un tema que va a pesar mucho, ¿sí? El tema de ciertas normas laborales, por ejemplo, le va a pesar mucho a Colombia, y el tema de ciertos temas de comercio que también ellos tienen ciertas afectaciones. Uh-huh. De manera general, entonces, ustedes no están preocupados por el anuncio y por ya la entrada en vigencia de estos aranceles de escala mundial. No, preocupados sí estamos, pero lo que estamos es puesto las pilas, porque si no nos ponemos las pilas en esto, alguien se va a poner las pilas y vamos a quedar, si es que Colombia se pone las pilas y bajan a cero, la diferencia nuestra va a ser 16.8%. Eso sí va a ser inmanejable, sin duda. Entonces, ahorita, más que pensar en el problema, estamos pensando en la solución, porque esto merece que nos concentremos en la solución y efectivamente entremos en la solución lo más pronto posible. Pero a ver, el más pronto posible, tomando en cuenta los tiempos acá en el Ecuador, que no siempre son los más adecuados, ¿cuánto sería, Alejandro? O sea, Fabricio, yo no creo que esto tome más allá de un mes. Esto tiene que ser muy rápido. Yo creo que debe tomar días, tal vez 2 semanas, 3 semanas, pero más allá de eso ya no creo que se dé más. La reacción de las bolsas americanas del día de hoy, la apertura de hoy, es una clara evidencia de que el consumidor y el inversionista no quieren mantener una medida así a largo plazo, sino al contrario, están a la expectativa de ver qué pasa en el corto plazo. O sea, usted se está refiriendo al desplome de algunas bolsas. Exactamente. Eso es una reacción normal, natural, te diría yo. Yo creo que es un escenario que sí se plantearon, porque claro, el inversionista quiere saber qué va a pasar. Es decir, el inversionista va a estar ahorita a la expectativa de qué va a pasar estas próximas 2-3 semanas o días que el gobierno americano logre en su mayor esfuerzo, ¿sí?, importar los productos que le interesan a menor precio y exportar los productos que le interesan a mejor acceso a ciertos mercados o a todos los mercados. Pero este comportamiento de las bolsas internacionales estaba dentro de lo previsible, Alejandro. Yo te diría que tal vez es uno de los escenarios que sí se plantearon, ¿sí? Porque es obvio, es decir, si es que vas a tener un freno, porque es un freno, inicialmente una acción como estas genera un freno, no necesariamente a todas las economías y no necesariamente a todos los productos, pero genera un freno, es algo natural.
ven el caso del camarón ecuatoriano. El camarón ecuatoriano pasa de 0 a 10, pero su competidor, que es Tailandia, pasa de 0 a 43% arancel. Entonces, hay ganadores, hay perdedores, pero nuevamente, esas distorsiones siempre van a hacer que los mercados se contraigan, se queden quietos, duden y vean los resultados del siguiente paso, de la siguiente fase. Por otro lado, ves al gobierno estadounidense con mucha apertura al diálogo. Obviamente, si tienes una buena relación, si no tienes una buena relación, le veo muy difícil poder dialogar con el gobierno americano, porque obviamente las líneas son súper claras y no necesariamente coinciden con ciertas líneas marcadas en el mundo. Usted cuando se refiere a eso, básicamente se refiere al actual gobierno. O sea, ¿usted podría advertir alguna dificultad si el 24 de mayo se posesiona Luisa González como presidente y no Daniel Noboa? Yo le veo bastante más complicado. Si la candidata González es presidenta, le veo bastante más complicado por dos factores importantes, ¿no? El uno, que constantemente siguen hablando de esta famosa ecuadólar y esta cierta incertidumbre frente a esto, y por otro lado, obviamente el haber declarado que Venezuela es una democracia, creo que no es una buena señal, no es una buena señal para el diálogo, sin duda, pero bueno, esa es la realidad que tenemos como país. Usted, perdón que le interrumpa, Alejandro, ¿no le convence a usted el hecho de que insistentemente Luisa González, igual su compañero de fórmula, Diego Borja, han insistido que no está en el radar de ellos desdolarizar la economía, marcando distancias con algunos desatinos de gente de la propia Revolución Ciudadana, que yo mismo los he mencionado acá, pero el candidato González insiste que no hay ningún plan para desdolarizar la economía? ¿No le convence a usted? ¿Usted no le cree a la candidata González? Me parece que ha dado dos mensajes que a mí me ponen un poquito nervioso, ¿no es cierto? El hecho de acceder a las reservas internacionales del Ecuador. Me parece que eso es un peligro porque obviamente le está quitando respaldo de circulante y circulación al ecuatoriano, lo cual de una u otra manera forza a que si es que el gobierno o en este caso el ciudadano se queda sin circulante, su alternativa sea una moneda paralela, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que le declaren no como moneda única, sino como moneda oficial al dólar, pues oficial significa que no es la única, sino que hay otra alternativa. Si es que es la única, sería otro mensaje. Entonces son dos mensajes que realmente, te diría, sí causan un poquito de discordia. No te digo que están afirmándolo, pero como que dejan la puerta abierta. Y creo que en esto, creo que el ecuatoriano lo que espera es una firmeza de que, o sea, el dólar ha sido y es una de las medidas más estables del Ecuador. Le ha dado al ecuatoriano la facultad de invertir, de crecer, de educar a sus hijos, de conseguir un trabajo un poco más estable. Lo que no hemos sabido como Ecuador es aprovechar del dólar, ¿no? Sí, para bajar tasas de interés, para tener mejor acceso a créditos productivos, sobre todo para todos, ¿no? O sea, medianas, pequeñas empresas, pero creo que el factor importante, te diría, es que esa falta de claridad sobre esos dos factores a mí me ponen un poquito nervioso. Alejandro, ¿qué decir ahora nuevamente y volviendo al tema, digamos, de la competitividad que tiene Ecuador frente a otros mercados? Si bien es cierto, hemos hablado de la relación que se ha tenido con Estados Unidos y lo que podría ocurrir y, digamos, de esta especulación de que podría cambiar el sentido que le ha dado Estados Unidos a estos aranceles. Pero ¿qué decir de otros mercados? Usted precisamente mencionaba el tema del camarón, que por ejemplo Tailandia ha subido alrededor del 36% sobre los aranceles, digamos, de Estados Unidos. Pero ¿qué decir del mercado, por ejemplo, de China? Conversábamos nosotros con Julio José Prado, quien fue exministro también, y él decía, claro, mientras estamos también, voy a parafrasearlo, pero mientras estamos con la visión en Estados Unidos, puede ser que se esté descuidando a otros mercados, uno tan importante como el de China, en donde Tailandia podría incluso mejorar su precio y dejar sin competitividad al Ecuador. ¿Qué decir de esto en ese contexto de manera general sobre otros mercados, Alejandro? O sea, creo que tu reflexión es tan buena que lo que merece es justamente velocidad. O sea, ahorita estar un poquito en el juego, yo te diría, tal vez lo que más juegue en contra de Ecuador es que estemos en elecciones, es decir, que no estemos
necesariamente con la tranquilidad de que vamos a mantener con un gobierno o si vamos a movernos a otro gobierno, porque eso le va a dar y le va a restar velocidad. Ahorita necesitamos ser ágiles, rápidos, cerrar rápido con Estados Unidos, concentrarnos mucho en nuestros mercados naturales, ¿no es cierto?, y mercados oportunos, como es el de China, algunos de Medio Oriente inclusive, que si nos enfrascamos mucho en darle mucho tiempo a esto y la viabilidad, y yo que sé qué, nos vamos a descuidar de dos mercados. El que estamos tratando de ganar o recuperar ahorita como el americano y el que estamos, o que tenemos una muy buena ventaja como es el chino. Correcto, Alejandro Martínez. Gracias por el tiempo y hacemos votos porque podamos salir de esta. Muy amable. Gracias, Alejandro. A ustedes, que tengan un buen día. A usted, Alejandro. Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, aquí en A Primera Hora.